3 de febrero de 1943. Berlín, Cancillería del Reich. Afuera, la nieve cubre la ciudad como una losa silenciosa. Dentro, en los niveles subterráneos del poder, el aire es denso, cargado de humo, café frío y mapas manchados de lápiz. Stalingrado ha caído. No es una derrota más, es una grieta. La primera grieta real en la Guerra del Este. En una sala cerrada, sin fotógrafos ni discursos, Adolf Hitler observa el mapa del Frente Oriental. Las flechas rojas retroceden. Los números ya no cuadran. Ese mismo día, llega un informe distinto a todos los anteriores. No habla de divisiones, no habla de tanques, habla de una posibilidad. El mensaje llega por canales suecos, lenguaje neutral, preciso, casi quirúrgico. No es una oferta de paz, no es una negociación abierta, es una pregunta. ¿Existe todavía un precio? Hitler no responde de inmediato. Apoya la mano sobre el mapa, justo donde el Volga corta la tierra como una herida abierta. No es una oferta militar, es personal. En ese instante, el Führer cree haber encontrado una rendija, una forma de ganar tiempo, de congelar el frente oriental. Semanas, tal vez meses. El Reich acaba de perder un ejército entero, pero aún conserva algo que no aparece en los partes de guerra. Un prisionero. Un hombre cuyo valor no está en su rango, sino en su apellido. Yakov Jugashvili, hijo mayor de Joseph Stalin. Para Hitler, la lógica es clara. Todo líder tiene un punto débil, todo sistema una fisura humana. Incluso Stalin. Lo que Berlín no entiende es que Moscú ya ha tomado una decisión, y que el silencio soviético no es duda, es condena. Aquí no comienza una negociación, comienza un choque entre dos formas de poder. Para comprender cómo se llegó a este momento, hay que retroceder 18 meses. Julio de 1941, Bielorrusia. Las primeras semanas de la Operación Barbarroja son un caos absoluto. Unidades soviéticas rodeadas, comunicaciones rotas, retiradas improvisadas bajo fuego constante. Cerca de Vitebsk, un oficial de artillería del Ejército Rojo queda aislado tras el colapso de su sector. Herido, desorientado, capturado. Al principio es tratado como miles de prisioneros más, hasta que sus documentos llegan a manos de inteligencia alemana. El nombre detiene el proceso. Los oficiales se miran, revisan, vuelven a revisar. No es un error. En cuestión de horas, el prisionero es trasladado a una instalación especial, no por su rango, por su sangre. En Berlín, la noticia corre rápido por los pasillos del poder. Goebbels habla de capital psicológico. Algunos oficiales del alto mando lo llaman la carta más cara de la guerra. Pero el verdadero interrogante no es Alemania, es Stalin. En Moscú, la reacción es opaca. No hay comunicados, no hay discursos, no hay gestos públicos. Solo una orden seca, transmitida por canales internos. No se negocia por prisioneros. En los pasillos del Estado Mayor soviético, sin embargo, circula un rumor. Un comentario apenas susurrado. Una nota interna que no queda registrada. Cualquier excepción sería interpretada como debilidad estructural. En un sistema construido sobre el sacrificio, la compasión es un riesgo estratégico. Mientras tanto, Alemania comienza a usar al prisionero como instrumento. Fotografías, emisiones de radio, silencios calculados. Todo diseñado para erosionar una idea, que incluso Stalin puede perder. Pero algo no funciona. Cada intento propagandístico endurece la postura soviética. Cada insinuación de intercambio recibe una respuesta más fría. Para finales de 1942, Berlín empieza a entenderlo. La carta sigue siendo valiosa, pero también peligrosa. Si se juega mal, puede volverse contra quien la sostiene. Y entonces llega Stalingrado, el colapso total. La pregunta ya no es si negociar. La pregunta es si aún queda tiempo. Porque lo que está en juego ya no es un prisionero, es la naturaleza misma del poder. Y el Reich aún no entiende contra qué tipo de enemigo está luchando. Febrero de 1943, Moscú, Kremlin. El mensaje alemán llega envuelto en neutralidad, lenguaje administrativo, sin amenazas, sin emociones. Solo una propuesta, un intercambio limitado, un gesto controlado,
un intento de convertir una tragedia en palanca diplomática. En el Kremlin, el documento no circula, no se debate en pasillos, no se filtra. Se lee en una sala cerrada, con las puertas selladas y los relojes cubiertos. Vyacheslav Molotov sostiene el papel sin cambiar el gesto. Lee una vez, lee dos, no pregunta, no comenta. A su lado, oficiales del aparato político esperan una señal, una mínima duda, una grieta. No llega. La respuesta se formula en una sola frase, breve, contundente. No intercambiamos mariscales por tenientes. Pero eso no es todo. Según relatarían años después funcionarios presentes, Stalin escucha el texto y añade algo más, algo que no aparece en la transcripción oficial. Díganles que ya eligió su destino. La frase cae como una losa. En ese instante, la propuesta alemana muere, no por rechazo táctico, sino por principio. Aquí se produce el quiebre real, porque Hitler no entiende aún lo que acaba de ocurrir. No ha sido una negativa diplomática, ha sido una declaración ideológica. Para Stalin, aceptar el intercambio sería más peligroso que perder a su propio hijo. Crearía un precedente, y los precedentes en su sistema son veneno. Si hace una excepción, todas las madres exigirán una excepción. Todos los oficiales capturados reclamarán un valor especial. Y entonces el sistema se resquebraja. Hitler recibe la respuesta días después. La lee en silencio. Por primera vez desde Stalingrado, no estalla, no grita, no culpa a sus generales. Se queda quieto, porque algo no encaja. Él habría negociado, él habría cedido, él habría usado cualquier vínculo personal como arma. Stalin no. En Berlín comienza una lenta comprensión. No están luchando contra un hombre impulsivo, están luchando contra una estructura. Un sistema capaz de sacrificar incluso su propia sangre para demostrar que nadie está por encima de la lógica del Estado. Desde ese momento, el prisionero deja de ser una oportunidad. Se convierte en un problema. Los informes del campo hablan de deterioro psicológico, aislamiento, vigilancia constante. Un hombre roto, pero disciplinado incluso en su derrota. Según testimonios posteriores, repetía una misma frase, una y otra vez. Mi padre tenía razón. Aquí emerge la ironía brutal. Al negarse a negociar, Stalin neutraliza el arma. Sin intercambio, no hay presión. Sin presión, no hay ventaja alemana. Un informe interno del aparato de seguridad alemán lo resumiría más tarde con frialdad. El valor del prisionero depende de la reacción soviética. Esa reacción ya no existe. Para marzo de 1943, el destino está sellado, no por una orden escrita, sino por abandono estratégico. El Reich sigue luchando una guerra que ya no controla. Y el hombre en la celda lo entiende antes que nadie. Porque cuando el Estado decide que no existes, ya estás muerto. Pero incluso la muerte, en esta historia, no cerrará el conflicto. Lo que viene a continuación no será un final, será una lección. Una lección que el Reich aprenderá demasiado tarde. Marzo de 1943. Alemania. En Berlín, el silencio empieza a pesar más que las derrotas. La propuesta ha fracasado. No hay contraoferta. No hay puerta entreabierta. Solo una certeza incómoda. Stalin no va a ceder. Dentro del aparato alemán, la percepción cambia. El prisionero ya no es una carta maestra, es una carga. Un símbolo que no produce resultados. Un recordatorio constante de una apuesta perdida. En los informes internos del Sicherheitsdienst, el tono se vuelve frío, casi clínico. Ya no se habla de intercambio, se habla de control. Control del daño, control del mensaje, control del riesgo. Porque mantener con vida a ese hombre, sin utilidad estratégica, empieza a ser peligroso. En el campo de Sachsenhausen, el trato cambia de forma sutil. No más visitas, no más intentos de persuasión. No hay golpes visibles, no hay castigos abiertos. Hay algo peor: indiferencia. Los días se vuelven idénticos, las horas pierden contorno, el aislamiento es absoluto. Otros prisioneros recordarían después su mirada, vacía, pero no derrotada.
No pedía ayuda, no reclamaba privilegios, no preguntaba por su destino, como si ya lo conociera. Aquí ocurre algo que los alemanes no previeron. Al negarse Stalin, el mensaje se invierte. El prisionero deja de ser un rehén y se convierte en prueba. Prueba de que el sistema soviético no negocia con sentimientos, prueba de que la lealtad exigida es total. Y esa prueba, paradójicamente, fortalece la disciplina del enemigo. En los informes interceptados del Ejército Rojo, los analistas alemanes detectan un fenómeno inquietante. Ninguna señal de desmoralización masiva, ningún colapso interno. El efecto esperado no se produce. Al contrario, la narrativa soviética se endurece. La consigna se repite. El deber está por encima de todo, incluso de la sangre. Para algunos oficiales alemanes, esto es una revelación tardía. Un mayor del Estado Mayor escribiría después de la guerra una frase breve, casi resignada. Hitler pensó como un hombre. Stalin actuó como un sistema. En ese punto, el destino del prisionero ya no depende de decisiones formales. Depende de la inercia. Y la inercia, en tiempos de guerra total, es implacable. Los guardias reciben órdenes vagas, nada explícito, nada escrito, solo una directiva implícita. Ya no es necesario protegerlo. El hombre en la celda percibe el cambio, no por palabras, por la ausencia de ellas. Menos miradas, menos controles, menos interés. Según testigos posteriores, en esas semanas habla aún menos, pero cuando lo hace, dice algo distinto. No habla de su padre, habla del final. Aquí se gesta el primer gran giro de esta historia. La negativa de Stalin no solo mata la negociación, mata también la utilidad del prisionero. Y cuando un activo pierde su utilidad, se convierte en excedente. El Reich, sin admitirlo, ha perdido esta partida, pero el desenlace aún no ha llegado. Porque incluso ahora, al final del camino, queda una última decisión, y no será tan limpia como los informes pretenden. Lo que ocurra después no cerrará la herida, la hará imposible de olvidar. Abril de 1943, campo de concentración de Sachsenhausen. La primavera llega al norte de Alemania sin alegría. El aire es húmedo, pesado. Los árboles brotan detrás del alambre de púas como una burla silenciosa. Dentro del campo, el tiempo no avanza. Se les gasta. El prisionero ya no recibe visitas, nadie pregunta por él, nadie toma notas. Para la administración del Reich, el asunto está cerrado. Los guardias han recibido instrucciones vagas, no escritas, no firmadas. El sujeto ya no es prioritario. Eso basta. Según testimonios posteriores de otros detenidos, el cambio es perceptible. Las miradas duran menos, las rutinas se vuelven mecánicas, como si el desenlace ya estuviera asumido. El 14 de abril de 1943, algo ocurre. No hay sirenas, no hay anuncios, no hay registros detallados, solo una secuencia confusa, reconstruida años después. La versión oficial alemana habla de suicidio, un acercamiento al perímetro electrificado, una muerte voluntaria. Pero esa versión no encaja del todo. Algunos testigos recordarían gritos, una orden mal entendida, un disparo que no debía producirse, un segundo de pánico. Nadie puede afirmarlo con certeza, y quizás esa ambigüedad sea intencional. Lo único indiscutible es el resultado. El prisionero muere ese día. La noticia no se anuncia, no se explota, no se utiliza. Se transmite, en silencio, a través de canales neutrales, con lenguaje frío, sin comentarios. En Moscú, el informe llega días después. Stalin lo escucha. Asiente. No pregunta, no reacciona. Continúa trabajando. Según recuerdos posteriores de su entorno, esa noche no menciona el tema. Tampoco al día siguiente, ni nunca. El sistema absorbe la pérdida, como ha absorbido millones antes. Aquí emerge el segundo gran giro de esta historia. La muerte no debilita a Stalin, lo refuerza. Envía un mensaje interno brutal y claro. Nadie está por encima del Estado, ni siquiera mi sangre. Para el aparato soviético, la lección es cristalina. La lealtad no se negocia, se exige. En Berlín, la reacción es distinta.
Cuando Hitler recibe la confirmación, no celebra, no se enfurece, permanece en silencio. Por primera vez comprende algo fundamental. Ha perdido algo más que una carta diplomática. Ha perdido la ilusión de que Stalin piensa como él. La diplomacia ha fracasado, porque nunca existió un terreno común. No era una negociación entre hombres, era un choque entre dos formas de poder. La guerra continúa, las ofensivas se suceden, los mapas vuelven a moverse. Pero este episodio queda grabado, como una advertencia. Hay sistemas que no retroceden, no dudan, no sienten, y cuando te enfrentas a uno de ellos, no hay intercambio posible, solo consecuencias. Lo ocurrido en Sachsenhausen no cerró el conflicto, lo redefinió, y el Reich lo entendió demasiado tarde. Años después de la guerra, el episodio permanece enterrado, no aparece en comunicados oficiales, no se menciona en discursos de victoria. En Alemania, se convierte en una nota incómoda, en la Unión Soviética, en un tabú. Durante décadas, nadie lo pronuncia en voz alta. Pero la historia no desaparece, solo espera. Tras la muerte de Stalin, el silencio empieza a resquebrajarse. Archivos cerrados se abren parcialmente. Testimonios retenidos salen a la superficie. No como un relato heroico, sino como advertencia. Para muchos historiadores alemanes, este episodio cambia la lectura del Frente Oriental. Ya no se trata solo de errores militares, ni de inferioridad material. Se trata de una diferencia más profunda. Un antiguo oficial alemán lo formularía con frialdad extrema años después. No combatíamos a un Estado, combatíamos a una idea que no reconocía límites humanos. Esa frase resume la derrota. Hitler había creído posible usar la psicología personal como arma. Había apostado a la reacción de un padre. Y perdió. Porque Stalin no respondió como padre, respondió como sistema. Ese gesto, invisible en el campo de batalla, tuvo efectos reales. Refuerzo de la disciplina interna, supresión de cualquier expectativa de excepción. El mensaje fue entendido por todos. No hay rescate, no hay privilegios, no hay salida individual, solo deber. Paradójicamente, esa brutal coherencia fortaleció la maquinaria soviética en uno de sus momentos más críticos. Mientras el Reich seguía atrapado en impulsos personales, Moscú avanzaba sin vínculos. La guerra total exigía exactamente eso. Para los alemanes que sobrevivieron al conflicto, este episodio dejó una marca particular. No fue una derrota táctica, ni siquiera estratégica. Fue una derrota conceptual. Comprendieron, demasiado tarde, que no todas las guerras pueden negociarse, que existen enemigos para los cuales el sacrificio individual no es una tragedia, sino una herramienta, y que frente a ese tipo de poder, la diplomacia pierde sentido. Este no es un relato sobre compasión, es un relato sobre control, sobre cómo un sistema se protege a sí mismo, incluso a costa de todo lo demás. El intento diplomático de 1943 no fracasó por ingenuidad. Fracasó porque partía de una suposición falsa, que el enemigo compartía los mismos límites. No los compartía. Y cuando esa verdad quedó clara, ya era irreversible. La guerra seguiría su curso. Pero el desenlace moral ya estaba escrito. Lo que ocurrió entonces no salvó vidas. No cambió el mapa de inmediato, pero definió qué tipo de poder sobreviviría al final y cuál estaba condenado a colapsar desde dentro. A veces, la guerra se decide sin disparos, con una sola negativa. Y en 1943, esa negativa selló algo más que un destino individual. Selló la naturaleza del mundo que vendría después. Con el paso del tiempo, la historia no se cierra, se filtra. Después de 1945, mientras Alemania se reconstruye entre ruinas y silencios, este episodio empieza a circular en círculos reducidos. No en libros, no en discursos, en memorias privadas, en conversaciones a puerta cerrada, entre oficiales que sobrevivieron y comprendieron demasiado tarde.
Para muchos militares alemanes capturados, la revelación no fue inmediata. Al principio, la historia parecía una anécdota cruel, un exceso, una rareza. Pero a medida que se reconstruye el contexto, la lectura cambia. No fue un acto aislado, fue coherencia absoluta. Algunos interrogadores aliados registrarían comentarios repetidos entre antiguos oficiales del Reich. Si él fue capaz de sacrificar a su propio hijo, ¿qué esperanza teníamos nosotros? Esa pregunta resume el colapso psicológico. Durante años, el alto mando alemán había asumido que toda guerra, incluso la más brutal, conservaba ciertos límites humanos, que siempre existía una línea. Familia, sangre, instinto. Stalin borró esa línea. Y al hacerlo, dejó en evidencia una debilidad fundamental del Reich. Sus decisiones seguían siendo personales, impulsivas, emocionales. Las de Moscú, no. En retrospectiva, este episodio se convierte en un punto de inflexión invisible. No cambia el curso inmediato de una ofensiva, no mueve ejércitos, pero redefine la comprensión del enemigo. Muchos historiadores alemanes coincidirían después en algo inquietante. La derrota en el este no fue solo material, fue conceptual. El Reich combatía con pasión, orgullo y mitología. La Unión Soviética combatía con estructura. Y la estructura no siente. Este contraste se repite una y otra vez en el frente oriental. Decisiones frías, sacrificios masivos, avances sostenidos pese a pérdidas impensables. La negativa de 1943 encaja perfectamente en ese patrón. No fue crueldad improvisada, fue doctrina aplicada sin excepción. Para Alemania, enfrentarse a eso significó algo más que perder batallas. Significó perder el marco moral desde el que intentaba entender la guerra. No había punto de presión válido, no había rehén efectivo, no había negociación posible. En los años posteriores, cuando se juzgan los errores estratégicos del Reich, este episodio aparece como símbolo silencioso. La creencia de que el enemigo reaccionaría como uno mismo. Ese fue el error. Y ese error costó millones de vidas. Porque en una guerra total no gana quien siente menos, gana quien está dispuesto a eliminar el sentimiento de la ecuación. Stalin lo entendió. Hitler no. Esta historia no justifica, no absuelve, no explica el horror, pero revela algo esencial. El tipo de poder que sobrevive no siempre es el más humano. A veces es el más implacable. Y cuando esa verdad se hizo evidente en 1943, ya no había forma de revertirla. La guerra seguiría. Pero el resultado ya estaba inclinado. No por un ejército, no por un arma, sino por una decisión sin retorno. El final de esta historia no está en un campo de batalla, está en lo que queda después. Cuando la guerra termina y los mapas dejan de moverse, este episodio no se convierte en leyenda. No hay monumentos, no hay discursos, solo restos, restos humanos, restos morales. Durante años, el nombre permanece ausente de los relatos oficiales. No encaja, no sirve, no glorifica, no moviliza. Pero para quienes conocen la historia completa, el significado es imposible de ignorar. Aquí no se enfrentaron dos ejércitos, se enfrentaron dos lógicas. Una creía que todo hombre tiene un límite, la otra se construyó negando que ese límite existiera. En 1943, esa diferencia quedó expuesta con brutal claridad. El Reich buscó una rendija humana, un reflejo, una reacción instintiva. Moscú respondió con silencio y con doctrina. Ese momento no cambió el curso inmediato de la guerra, pero definió su dirección, porque reveló qué tipo de poder resistiría hasta el final. Para Alemania, la lección llegó tarde. El enemigo no podía ser presionado con sentimientos, ni quebrado con gestos personales. No había familia, no había excepciones, no había negociación, solo continuidad. En retrospectiva, muchos historiadores coinciden en algo incómodo. La guerra en el este no se perdió únicamente por errores tácticos, se perdió por una lectura equivocada del adversario. Se creyó que el enemigo pensaba igual. No pensaba igual. Pensaba como un sistema diseñado para sobrevivir, incluso devorándose a sí mismo.
Y frente a eso, toda diplomacia era una ilusión. Esta historia no trata de heroísmo, ni de villanos simples. Trata del precio real del poder absoluto. Un poder que no duda, no explica, no se justifica, simplemente avanza. En 1943, una negativa selló más que un destino individual. Selló la forma en que terminaría una guerra y el tipo de mundo que emergería después. Un mundo donde quedó claro que, en ciertos sistemas, la vida humana no es un valor, sino una variable. Ese fue el verdadero mensaje, silencioso, irreversible. Y cuando finalmente se comprendió, ya no había nada que negociar. Así terminó el último intento diplomático del Reich. No con una firma, no con un acuerdo, sino con una sola verdad imposible de ignorar. Hay guerras que no se deciden con palabras, se deciden con la voluntad de no retroceder jamás. Y en 1943, esa voluntad habló más fuerte que cualquier arma.